Durante más de 1000 años, el clero de la Iglesia Católica había hundido a la humanidad en el obscurantismo. A pesar de que durante la Edad Media se levantaron muchos reformistas que predicaron en contra de las falsas doctrinas, la bomba de la Reforma estallaría hasta 1517 en Alemania con Martín Lutero. La Reforma trajo consigo un cambio completo en cada aspecto de las sociedades europeas, pero el logro más grande de la Reforma fue un naciente interés de las masas por conocer más de Dios y su palabra, misma que había estado secuestrada y confinada a un pequeño grupo de personas durante siglos. Era evidente que la jerarquía de la Iglesia Católica había usurpado competencias y atributos que solo le corresponden a Dios, juzgando asuntos por la mera tradición y no de acuerdo a la teología bíblica. Para evitar cometer el mismo error, se empezaron a proclamar aquellos principios que resumían las creencias teológicas de la Reforma cristiana. Entre los primeros mencionados fueron escritura sobre tradición, fe sobre obras y gracia sobre mérito. Con el paso de los años y el surgimiento de otros reformadores, se afianzaron 5 grandes frases llamadas las 5 solas, de latín sola, que traducido al español quiere decir solo. Estas son sola escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fide y sola de gloria. Estas 5 frases representan el corazón de la teología reformada y resumen las verdades no negociables del Evangelio. Han pasado más de 500 años desde la Reforma y hoy las 5 solas resuenan con más fuerza que nunca como una proclamación que distingue al cristianismo de cualquier otra religión o secta y nos hace entender por qué los cristianos permanecemos en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Estudiemos las 5 solas. Capítulo 1. Sola Escritura. La sola Escritura es la declaración cristiana que proclama que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, solo la Biblia puede regular la vida del creyente y la doctrina de la Iglesia. La sola Escritura fue uno de los principios que abanderaron la Reforma cristiana. En la Dieta de Worms, la Iglesia Católica pidió a Lutero que se retractara de sus escritos, pues en ellos criticaba abiertamente las falsas doctrinas católicas. Como respuesta a esto, Lutero expresó su célebre frase en donde proclamó la sola Escritura. La segunda parte de mi obra está dirigida a la falsa doctrina y despiadadas costumbres de los papas pasados y presentes. ¡No! Por las leyes del Papa y las doctrinas del hombre, las conciencias de los creyentes han sufrido una terrible humillación. Soy humano y puedo errar. Dejen que mis errores puedan probarse con las escrituras divinas. Y yo me retractaré arrojando mis libros al fuego. La pregunta no ha sido contestada. Lutero pidió que le probaran por medio de la Biblia que él estaba equivocado. Sin embargo, el clero católico sabía que era imposible refutar los postulados de Lutero con la Biblia, pues él estaba en lo correcto. Entonces se atrincheraron en su falsa doctrina que sostiene que no solo la Biblia es la última autoridad, sino que también la tradición es autoridad teológica, negando así la sola Escritura. ¿Se retracta o no lo hará? Yo me convencí por las escrituras y por pura razón. No por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. Y no me voy a retractar. El planteamiento de Lutero fue y sigue siendo el correcto. Solo aquello que se encuentra en las Sagradas Escrituras puede ser tomado como palabra inspirada de Dios. En tal sentido, ningún libro externo a la Biblia puede ser fuente de asidero teológico, doctrinal o autoritativo para el cristiano. Pero, ¿es la sola Escritura un invento surgido de la Reforma o es un principio bíblico? El principio de la sola Escritura fue un tema del cual hablaron muchos de los reformadores, pero esto no quiere decir que nace precisamente con ellos ese mismo año, ya que si revisamos los escritos en el Antiguo Testamento y los profetas, nos daremos cuenta que ellos ya hablaban de dicho tema en particular.
Por otra parte, cuando revisamos el Nuevo Testamento y los apóstoles, también vemos plasmado el principio de la sola escritura. Y esto es porque este principio no nace con los hombres, sino que es establecido por Dios mismo. En Levíticos 26:3, el Señor manda de manera específica a su pueblo Israel a guardar sus decretos y mandamientos, y en Deuteronomio 6:6 a que pongan su palabra en su corazón y las transmitan a sus hijos. No encontramos ninguna referencia bíblica que inste al creyente a leer otros escritos fuera de la Biblia y ponerlos por obra. Y la Biblia tampoco hace referencia a ningún otro libro. El pueblo de Dios estuvo y sigue estando llamado a regirse solamente por la Biblia. Al ser un principio establecido por Dios, es ampliamente abordado en toda la Escritura. Los profetas exhortaron al pueblo a regirse solamente por la palabra de Dios, sin prestar oído a agentes externos, es decir, mantenerse en el principio de la sola Escritura. A la ley, al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio conforman el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, aquí llamado la ley, hasta los profetas mayores y menores, llamado el testimonio. Jesucristo cita este principio de la ley y los profetas, proclamando así la sola Escritura. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús nunca hizo referencia a otro libro que no fuese en las Sagradas Escrituras, o mucho menos apoyó su mensaje en algún otro escrito para tomarlo como bueno o válido. Libros tales como el Rig Veda, las Vedas hinduistas, los escritos de los grandes filósofos griegos como Aristóteles o Platón, el Canon Pali o Tipitaka budista, entre otros, fueron ignorados por completo por Jesús. Él únicamente citó a la Biblia, respaldó sus enseñanzas solo con la Biblia y no con ningún otro libro. Entonces él dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Instó a solo examinar las escrituras bíblicas y no a ningún otro libro. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Se mostró contrario a la tradición y la catalogó como mandamientos de hombres, es decir, algo que es corrupto y no goza de inspiración divina. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Reprendió a Satanás con la Biblia y no con ningún otro libro. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. De acuerdo a la Biblia, somos llamados cristianos porque somos discípulos de Cristo. En tal sentido, seguimos sus enseñanzas. Nadie puede llamarse a sí mismo cristiano y negar la sola Escritura, tomando otros escritos externos a la Biblia como sagrados, pues estaría en contra de lo que Cristo nos enseñó y en tal sentido sería un falso cristiano. Es de suponer que al seguir el ejemplo de Cristo, los discípulos se sometieron bajo el mismo principio de la sola Escritura. Es interesante ver cómo los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, aun siendo hombres inspirados, se sujetaban a la sola Escritura. El apóstol Pedro habla de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados. Usa el término pasado, hablaron, y no dice que vendrían más hombres que recibieran nuevas inspiraciones, y esto desvirtúa por completo la aseveración de muchos líderes sectarios que hoy en día dicen ser o que fueron inspirados. Es decir, que los apóstoles y profetas ya dijeron lo que tenían que decir y no hay nuevas revelaciones o inspiración divina. Y el apóstol Pablo complementa esta idea en Efesios 2:20.
Los apóstoles y los profetas nuevamente nos remiten solamente a la Biblia y no a ningún otro escrito. Pablo se sujetó a la sola escritura al predicar el Evangelio, pues no cita ningún otro libro o tradición, sino que se remite a la misma Biblia solamente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. También en 2 de Timoteo 2:15 el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a usar correctamente la Biblia, llamándola la palabra de verdad, y no a ningún otro libro fuera de ella. Como vemos, Dios establece la sola escritura, los profetas la proclaman, Cristo la enseña y los apóstoles se sujetan a ella. Un libro de tal envergadura tiene que tener trascendencia no solo acá en la tierra, sino también en la vida venidera. Y de hecho la tiene. De los miles de millones de libros que existen, la Biblia es el único libro que trasciende hasta la eternidad. En la historia del rico y Lázaro vemos que Abraham le refiere al rico la sola escritura. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas es el mismo principio de Isaías sobre la ley y el testimonio, la ley y los profetas enseñado por Cristo y los apóstoles y profetas enseñado por los discípulos, es decir, solo la Biblia. En el juicio final vemos los 66 libros del canon bíblico presentes y la humanidad entera será juzgada por la misma palabra de Dios, la Biblia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por todo esto, la Biblia es la autoridad final de la iglesia cristiana. El cristiano está llamado a predicar y vivir solamente la palabra, pues de lo contrario corre peligro de apostatar de su fe, pues al considerar otros escritos como inspirados, seguramente será contaminado con falsas doctrinas. Esto ha sido el detonante para la formación de muchas sectas. Si estás en un lugar donde ponen por encima de la palabra de Dios sus escritos, lamento decepcionarte, pero no estás en una iglesia, estás en una secta. Hago esta aclaración porque hoy en día se levantan muchas sectas y esto es muy fácil de identificar a dichos grupos. ¿Cómo los identificamos? Cuando alguien pone por encima de la palabra de Dios sus escritos, es considerado como una secta. ¿Por qué? Porque la Biblia dejó de ser su norma de materia en fe y práctica y sus escritos van por encima de ella. Todas las sectas consideran a la Biblia como una autoridad, pero no como la autoridad final. Miran a la Biblia como insuficiente o incompleta y creen que necesitan de otros libros sagrados que les ayuden. Creen en la Biblia más otro libro, negando así la autosuficiencia de la palabra descrita en 1 de Timoteo 3:16. Y esto se repite en todas las sectas sin excepción alguna. Los adventistas miran toda la literatura de Elena G. de White como palabra inspirada por Dios, al grado que dicen que su pluma es la pluma inspirada por Dios. Los mormones ven a los escritos de Joseph Smith, el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio como sagrados, igual o más que la Biblia. Los testigos de Jehová ven toda la literatura de la Watchtower, el Despertar y la Atalaya como la palabra inspirada de Dios. Los católicos afirman que la tradición es sagrada y más amplia que la Biblia. A su vez consideran las bulas papales y el catecismo como palabra inspirada de Dios. Los unitarios ven todos los escritos de William Marion Branham como palabra inspirada por Dios. Los masones aceptan como sagrado cualquier libro que el iniciado considere sagrado, ya sea el Corán o el Libro del Mormón o una revista de cómics. Los Pare de Sufrir miran todos los escritos de Edir Macedo como sagrado. Los de la Luz del Mundo miran todos los escritos de Eusebio Joaquín y Samuel Joaquín como palabra de Dios mismo. Estas solo son algunas de las miles de sectas que existen y todas niegan el principio cristiano de la sola escritura. Por eso no pueden ser considerados como discípulos de Cristo, es decir, no son cristianos,
pues el tener otros escritos ajenos a la Biblia como autoridad teológica los ha llevado a atrincherar para sí doctrinas extrañas, herejes y alejadas de la sana doctrina bíblica, y más aún a caer en rebeldía ante Dios, desobedeciendo su orden expresa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de no añadir más de lo que ya está escrito a la única palabra revelada de Dios al hombre, la Biblia. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y es que no hay libros inspirados por Dios, no nos equivoquemos. Como escritor de literatura cristiana, recuerdo que en cierta oportunidad se me acercó una persona y me dijo: tus libros no son inspirados por Dios. Creo que lo hizo con la intención de hacerme sentir mal, pero en lo personal me causó gracia y le contesté: tienes toda la razón, mis libros no son inspirados por Dios. Dios solo me da la sabiduría para saber tocar la mente y el corazón de las personas. El único libro inspirado por Dios es la Biblia. Y eso lo podemos corroborar en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3 y el versículo 16 en adelante. Solo la Biblia es el libro inspirado por Dios. La muestra indudable para ser considerados discípulos de Cristo es permanecer en las Escrituras, en su palabra. En San Juan 8:31 el Señor Jesucristo dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Nadie que se llame a sí mismo cristiano puede negar la sola Escritura, pues entonces está negando el Evangelio. Pues recordemos que nuestro Señor Jesucristo también dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pues la Biblia es la regla infalible de fe y de conducta, superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. Acepta a Jesucristo en tu corazón y permite que su palabra entre en tu vida y haga cambios profundos y radicales en ti. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.